Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Edwin Zarco, soy director del Centro de Investigación Looking. Primero agradecer a todos por su presencia. Este es nuestro segundo workshop en el marco de la Escuela de Líderes Ambientales, una escuela que, digamos, forma a estudiantes y a profesionales en las soluciones de mercado de los problemas ambientales. La semana pasada iniciamos esta escuela, tuvimos el primer workshop donde tuve la oportunidad de exponer y ahora tenemos nuestro segundo workshop y tenemos a un invitado de lujo, a nuestro amigo Luis Ignacio Gómez, ¿no? Que voy a pasar a presentarlo antes de que él inicie este segundo workshop. Bueno, Luis Ignacio Gómez es el actual director del Máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín, la sede de Madrid, puesto que ocupa desde el año 2015, ha ocupado puestos de dirección científica en Cervamed, director científico de Orgamédica SL ubicada en España, ha sido consultor científico en el campo de la optimización de procesos de laboratorio para varias empresas y fundador en el 2003 de la compañía Indago GmbH, la cual desarrolla métodos especiales para el diagnóstico a partir de muestras de sangre. Luis Ignacio también es miembro desde 2008 del Instituto Juan de Mariana, fundador del blog y desde el exilio, en la que ha publicado más de 3.000 artículos sobre liberalismo, ciencia y filosofía. Luis, gracias por darnos la oportunidad de compartir tus conocimientos con nosotros. Nosotros lo apreciamos mucho, Luis. Es una gran oportunidad escucharte, tenerte acá y siempre te lo agradecemos. Adelante, Luis. Creo que tu audio está apagado. Ahora Un sí, momento que he de encender mi micrófono. ahora sí. Muchas gracias, Edwin. Sabes que para mí es siempre un placer estar contigo, colaborar contigo, hacer cosas juntos. Y ese tipo de actividades, más que otra cosa, a mí personalmente lo que me sirven es para aprender. Primero aprendo cosas preparándolas y luego estoy completamente seguro de que con tantos participantes como tenemos hoy aquí, muchísimas gracias a todos por venir, a los que están en España a estas horas de la noche, a los que están en Perú y en Hispanoamérica a estas horas de la tarde de un sábado que bien podían estar dedicando a otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Normas hay pocas, pero hay una cosa que sí quiero comentarles. Me gusta mucho interactuar, no me gusta estar 45 minutos hablando yo solo. Entonces, lo bueno que tiene Zoom es que hay una opción para levantar la mano, interrumpir a quien está hablando y comentar lo que uno crea necesario comentar y podemos establecer un diálogo o un triálogo o entre todos intentar buscar solución a los problemas o a las cuestiones que vayan surgiendo. De manera que no tengan miedo, le dan al botón de levantar la mano, yo voy a intentar estar pendiente de las imágenes de todos para que no se me escape nadie y si no lo puede hacer Edwin y me avisa por el chat y listo, no hay ningún problema. Eh, bueno, lamentablemente empiezo diciendo que muchísimas gracias por la presentación, Edwin, pero llevo unas semanas con el blog desde el exilio, en el que hay un montón de contenidos, algunos interesantes, otros menos, totalmente caído. Ni el proveedor de servicios del servidor ni yo sabemos por qué, pero no está accesible, desgraciadamente, ahora mismo en la web. Lo que sí está accesible es el máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín y si alguno de ustedes tiene interés en participar en este máster o en informarse sobre qué contenidos ofrecemos, no tenga ningún reparo, me puede preguntar, yo puedo contar alguna cosita. Aquí veo que hay algunos alumnos del máster ahora mismo. Muchísimas gracias por haber venido y haber atendido a la invitación de Edwin y a la mía, ¿no? Sí es importante, por aquello de mejorar la conexión de Internet, si mantenemos la cámara apagada y el micrófono cerrado, pues va a ser mucho más fácil para todos, ¿no? Y bueno, y sin más, yo no sé, Edwin, si puedo compartir mi pantalla ya mismo. Sí, ya está habilitado, Luis. Pues un segundo que Adelante. lo pongo en modo presentación y espero que...
que me deje, que me deje compartiros la presentación. Sí, tiene toda la pinta. Perfecto, ya está cargando. Ajá. Ahora la veis como presentación, ¿no? Ahora sí, todo perfecto, Luis. Se ve clarito. Muy bien. Pues voy a colocar los iconos con sus imágenes de manera que pueda verles a todos o a casi todos. Muy bien, por si alguien quiere levantar la mano. Me planteaba Edwin que les hablara sobre la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad, desde la perspectiva estatal y desde la perspectiva de la economía de libre mercado. La disyuntiva que se plantea solamente en el título del workshop es un poco, es un poco tramposa, ¿no? Porque yo creo que no hay tal disyuntiva. Podemos hablar de si se alcanzan mayores grados de sostenibilidad desde una economía de libre mercado o desde una economía planificada. Podemos plantear, evidentemente, esta disputa, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es perder de vista dos ideas que quiero empezar con ellas, ¿no? Me gustaría empezar con ellas. La primera, ¿qué es el mercado? Que muchas veces cuando leemos la prensa o hablamos con amigos, compañeros, conocidos, los mercados son una cosa así como fantasmagórica, amenazante en algunos casos incluso, ¿no? Pues no, el mercado somos nosotros, las 30 y pico personas que estamos ahora mismo aquí reunidas, intercambiando conocimientos, intercambiando intereses, hablando, dialogando. Si esto fuera un mercadillo navideño, pues uno estaría vendiendo bolas para el árbol de Navidad, el otro estaría vendiendo perritos calientes y el otro estaría comprándolos. Eso es el mercado. El mercado son seres humanos interactuando, ¿no? Interactuando, comerciando, dialogando para conseguir entre todos satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de cada uno de nosotros. No tiene más misterio. No hay entes tenebrosos ni cosas que nos quieran amenazar desde el mercado. El Estado es lo mismo. El Estado somos nosotros. Es decir, efectivamente, hay unas estructuras estatales regidas por determinadas leyes que de alguna manera pretenden coordinar las interacciones que realizamos entre las personas para que éstas no sean delictivas, por ejemplo, para que no agredamos los intereses de otros, para que no robemos, para que no matemos, para que no agredamos físicamente a otras personas. em, y en ese sentido, el Estado también somos todos. Y dicen, no, hombre, es que el Estado está ahí un poco también para corregir los fallos del mercado. Y digo yo, hombre, si el mercado somos todos, a mí me gustaría que aquí ahora mismo, entre los que estamos pasando esta tarde juntos, el que sea infalible, que no se equivoque nunca, que levante la mano, y seguro que no habrá nadie que levante la mano. Y si nadie levanta la mano, nos vamos a dar cuenta de que, claro, en el mercado, cuando interactuamos entre las personas, cometemos errores. Bueno, es una de las consecuencias del uso de la libertad. La libertad no está ahí para hacer las cosas siempre y solo bien. La libertad está ahí para hacer cosas y a veces nos equivocamos. Pero qué curioso, el Estado no está compuesto por robots, ni el Estado es un ente intergaláctico de seres superinteligentes e infalibles que vienen desde otras galaxias. No, 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 no. El Estado somos nosotros también. Y si resulta que cuando comerciamos nos equivocamos, cuando gobernamos no nos equivocamos. Sí somos infalibles. Los que gobiernan, a los que elegimos con nuestras papeletas cuando vamos a votar, esos son infalibles. Pues no, tampoco, porque también somos nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser ministro, diputado, presidente del gobierno. Es decir, el argumento de la infalibilidad, el argumento de la maldad, el ar- son solamente atribuibles al Estado o al libre mercado
en la medida en que somos capaces de reconocer que tanto el Estado como el libre mercado somos nosotros. Es decir, si nosotros no somos infalibles, si nosotros cometemos errores, si nosotros somos capaces de hacer daño, el Estado y el mercado libre van a ser capaces de hacerlo porque no son otra cosa más que nosotros. Yo no sé si a alguno de ustedes le apetece hacer algún comentario a esta introducción que acabo de hacer, que se me antoja importante para situarnos un poco en el tema, ¿no? De por qué yo creo que no existe tal disyuntiva, sino que, bueno, pues tenemos que ver la interacción entre las personas desde estructuras de mercado y avalados en estructuras del Estado. ¿Alguien tiene algo que comentar? David Figueroa tiene el micrófono abierto. ¿Davis? No. Una vez aclarado esto, lo siguiente que les voy a plantear es qué es la sostenibilidad. Porque muchísimas veces nos hablan de sostenibilidad y no siempre el concepto de sostenibilidad que se nos propone es el concepto de sostenibilidad que a mi modo de ver debería de ser, ¿no? Claro, si actuamos de la manera más responsable posible respecto del medio ambiente, esta es una acción sostenible, evidentemente. La pregunta ¿es eso la sostenibilidad? Si actuamos de manera que podamos dejar en herencia a nuestros hijos y nuestros nietos mucho dinero o muchas propiedades, también estamos actuando de manera sostenible. La pregunta ¿es eso la sostenibilidad? Resulta que el concepto de sostenibilidad no es un concepto nuevo, es un concepto que data ya del siglo XVIII y el origen se remonta a la Alemania de aquella época, a Sajonia, donde, bueno, pues le encargan a un tal von Karlowitz que haga un estudio sobre los bosques y su gestión. No sé si saben ustedes que en Alemania prácticamente todos los bosques son de propiedad privada. Y bueno, pues este hombre escribe un informe y en su informe aparece por primera vez documentado por escrito la palabra Nachhaltig, Nachhaltigkeit, que es lo que es sostenibilidad. Y él lo aplicaba a la silvicultura y decía que la explotación equilibrada y sostenible de un bosque, que incluía la venta de madera, incluía el alquiler de terrenos, incluía el alquiler de tiempos para la caza, incluía el cuidado de las especies silvestres que vivían en ese bosque, era más sostenible en tanto que el propietario del bosque fuese capaz no solo de mantener un buen nivel de ingresos, Entonces, guau, guau. Ya, después se ríe cuando sale eso. Guau, guau, guau. también un magnífico nivel de ingresos que le permitiera esta actividad a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Es decir, se trataba de conservar el bosque y conservar, por tanto, los servicios ecológicos que el bosque ofrecía. Esa era la concepción de sostenibilidad de aquellos alemanes del siglo XVIII. Fíjense a dónde nos hemos ido para atrás. A lo largo del siglo pasado, a finales sobre todo de década de los 60, década de los 70, se retoma el concepto de sostenibilidad, ya desde una perspectiva muchísimo más estatal, muchísimo más de vamos a generar un servicio público, muchísimo más desde el punto de vista de vamos a proteger eso que será más bien común, luego vamos a hablar de ello. Y bueno, gracias a esta vuelta a la moda del concepto de sostenibilidad, hay una serie de autores que se dedican a estudiar, bueno, qué es esto realmente de la sostenibilidad, qué significa ser sostenible, y aparece el concepto de ciencias de la sostenibilidad, que es mucho más serio que cualquier concepto político, ya venga del mercado, venga del Estado, da igual, de sostenibilidad, ¿no? Y lo que tenemos, lo que nos ofrecen Berkes y Folk y Holling, fundamentalmente es esta definición que les traigo, que es la capacidad de un sistema o que tiene un sistema para reajustar adaptativamente sus estructuras
e interacciones socioecológicas, de manera que así pueda enfrentar mejor las perturbaciones y persistir sin cambios significativos en atributos y funciones esenciales. Esto que suena así súper rimbombante, lo podemos resumir en pocos conceptos, ¿no? Lo primero, la sostenibilidad es una capacidad inherente de un sistema. Es decir, no es algo que nosotros inventamos, diseñamos e imponemos a un sistema. No, no, es la capacidad que tiene un sistema. Nosotros podemos hacer cosas que mejoren la sostenibilidad del sistema y podemos hacer cosas que la empeoren. Pero la sostenibilidad es una capacidad propia de un sistema. ¿Y en qué consiste? Pues en irle ajustándose en función de los cambios que se producen. Ya sean cambios en las interacciones internas entre los elementos del sistema, entre las personas y su medio natural, en el propio medio natural, cataclismos, terremotos, incendios, ese tipo de cosas, de manera que puedan superar esas perturbaciones reestructurándose, reajustándose, y al final los servicios que ofrece ese sistema, servicios ecológicos, es decir, la capacidad de seguir manteniendo vida, biodiversidad, etcétera, etcétera, no sufren cambios significativos. Eso es sostenibilidad. Tal vez, si ustedes se fijan un poco en la definición, se van a ir dando cuenta de que esto no es tan fácil como parece. Esto no se arregla con 3 leyes, ni se arregla con 4 voluntades. Estamos hablando de la enorme cantidad de circunstancias, de interacciones entre todos los miembros del sistema que lo hacen sostenible, resiliente, resistente, ojo que son 3 conceptos diferentes, pero que ellos 3 juntos van a permitirnos efectivamente lo que decía aquel von Karlowitz del siglo XVIII, van a permitirnos asegurarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que van a poder seguir disfrutando de los servicios ecológicos de los que nosotros disfrutamos hoy. Porque piensen en una cosa, efectivamente, el aire limpio es un servicio ecológico, pero a veces viene dado per se de la naturaleza y a veces cuando estamos trabajando, pues no sé, en un espacio cerrado, un submarino, por poner un ejemplo extremo, ese aire limpio es fruto de la tecnología humana. Es decir, nosotros también somos capaces de generar servicios ecológicos. El hecho de que hoy podamos ir al sureste asiático a disfrutar haciéndonos fotos con osos panda también es un servicio ecológico fruto de los esfuerzos de conservación de los seres humanos. Es decir, que nosotros también generamos servicios ecológicos. Estamos hablando de que el sistema socioecológico es eso, social y ecológico. El Homo sapiens no puede quedarse fuera de la ecuación porque forma parte intrínseca de naturaleza. Y naturaleza en total forma el sistema Tierra, que es el sistema en el que todos vivimos y del que pretendemos o para el que pretendemos fomentar la máxima sostenibilidad posible. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo el mundo lo tenía así de claro? Muy bien. Había un señor que se llamaba Locke, que no era precisamente a lo mejor el más liberal de los autores liberales que se puedan citar, ¿no? Pero qué duda cabe que era un gran pensador político, que se esforzó mucho durante toda su vida y en su obra por facilitar las interacciones entre los seres humanos que conformaban la sociedad y aquellas estructuras que de alguna manera regían o dirigían la sociedad, ¿no? Él escribe una obra y en ella establece una hipótesis, una teoría, su teoría de la ley natural o el estado de naturaleza. Y en él afirma que el ser humano vive en libertad y relativa felicidad
y que es titular de derechos individuales anteriores al Estado. Fíjense lo que dice este hombre, derechos individuales anteriores al Estado. ¿Alguno de ustedes habrá leído, habrá oído del naturalismo, de los derechos naturales, etcétera, etcétera? Bueno, esto es discutible o se puede discutir durante muchísimas horas sobre el tema. Sin embargo, él ya, Locke, dice que estos derechos, estos derechos individuales, deben de ser protegidos por una autoridad frente a cualquier agresión ilegítima a esos derechos. Es decir, que resulta que sí, hombre, que yo tengo derecho a la propiedad privada y que no necesito del Estado para que me otorgue el derecho a la propiedad privada porque es mío, pero resulta que luego viene mi vecino y mi vecino me dice, no, no, hombre, espera un momento, que ¿dónde has colocado la valla? Pues si has colocado la valla 40 metros dentro de mi terreno y nos ponemos a discutir. Eso en el justo momento en el que necesitamos un tercero que se encargue de llevar adelante la función de arbitraje y control de mi derecho de propiedad y del derecho de propiedad de mi vecino. Y ahí es donde aparece la figura del juez, la figura del Estado, para Locke y para muchos otros que piensan de esta manera, ¿no? Es decir, tenemos al Estado, a las instituciones del Estado, como garantes, como protectores de los derechos individuales de las personas. Esta es una idea muy importante porque yo no sé si ustedes se consideran muy o poco liberales. Yo me considero liberal y como tal considero que efectivamente los derechos individuales merecen protección y merecen garantía. Pero también soy muy consciente de que lo que les contaba al principio, los seres humanos nos equivocamos. Nos equivocamos con mucha frecuencia. Sí, Guido, un segundo. Y precisamente porque nos equivocamos y cometemos errores, necesitamos probablemente el consejo, el arbitrio o el juicio de un tercero que nos indique hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Guido, levanta usted la mano, adelante. Abra el micrófono y coméntenos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia que estamos recibiendo. Mi punto era más que todo, cuando uno menciona un titular que tiene que defender esos derechos, menciona que tiene que ser el Estado o tiene que ser, o puede ser un privado. Y respondiendo a eso, ¿qué sería mejor, no? Porque que yo sepa, el Estado está, digamos, más controlado que el propio privado, que está a merced del mercado. Se refiere, Guido, a la justicia, a impartir justicia y arbitraje. Claro, me refiero a proteger esos derechos individuales, ¿no? Para que sean efectivos. A ver, yo creo que una de las cuestiones fundamentales en este sentido, aquí podríamos leer a Rothbard, por ejemplo, es la de la imparcialidad. Es decir, lo que necesitamos de un buen árbitro son dos cosas. Por un lado, tiene que haber entre las personas en litigio o una agresión o una falta o un contrato incumplido. Y segundo, necesitamos un árbitro, un juez, que sea imparcial, es decir, que no sea mi amigo y que no sea su amigo Guido, sino que no sea amigo de nadie y sea capaz de interpretar, por un lado, cuál es el daño que, por ejemplo, yo le he causado a usted, cuál es el perjuicio que yo genero, que sea capaz de cuantificarlo y medirlo para que yo pueda resarcirle, porque esa va a ser la única salida, o para que yo pueda ser castigado, que también es una opción. Pero también es importante que si nosotros tenemos un contrato, sea capaz de leer el contrato, entender el contrato y ver por qué yo no he cumplido el contrato y por qué usted me ha denunciado a mí. Para esto es necesario siempre, voy a llamarlo institución, no voy a llamarlo persona, una institución imparcial.
¿Esta institución imparcial puede ser privada? Pues sí, puede ser privada. De hecho, yo desconozco cuál es la legislación en Perú y he de reconocer que tampoco tengo mucho conocimiento de cómo es la legislación en España, pero aquí en Alemania, por ejemplo, existen tribunales de arbitraje privados. También existen tribunales de arbitraje estatales, que no son tribunales penales, no son tribunales de lo civil, no, son tribunales de arbitraje. Se trata de intentar llegar a un acuerdo entre las partes en litigio, entre el denunciante y el denunciado. Pueden ser privados, pueden ser estatales, y sigo diciendo, la condición más importante es el conocimiento profundo de aquello sobre lo que se litigia y el marco en el que se hace, es decir, la ley. Y segundo, la imparcialidad. Entonces, si me pregunta a mí, Guido, mi respuesta es, bueno, pueden ser privados, pueden ser estatales. Hemos optado por una opción estatalizadora. ¿Por qué? Pues porque tal vez esta le ofrezca más garantías a un mayor número de personas. Y vamos a ser terrenales. A lo mejor a mí personalmente me gustaría que hubiera más abundancia de tribunales de arbitraje privados, pero es que lo que a mí me gustaría es eso, lo que a mí me gustaría, pero no es lo que a la mayoría de la gente le gustaría. Y por lo tanto, como vivimos en una democracia y a la mayoría de la gente lo que le gusta es un tribunal estatal, pues tenemos tribunales estatales y lo que le vamos a exigir a los tribunales estatales es precisamente eso, la imparcialidad. ¿Y de qué se reviste la imparcialidad en una democracia liberal? Igualdad ante la ley. En el momento en que un sistema judicial, un sistema de justicia, no imparte justicia y de manera igual a todo el mundo, empezando en España, por ejemplo, empezando por el rey y acabando por el último, por mí, está fallando una de las premisas del sistema judicial, ¿no? Y en el momento en que los políticos pueden afectar e influir directamente en las decisiones judiciales en función de su ideología, también está fallando el sistema judicial. El sistema ese del que hablamos que debe de ser imparcial y buen conocedor de la causa del litigio, ¿no? No sé si con esto le respondo a la pregunta, Guido. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más al respecto? Sí, Jorge, adelante. Jorge. Jorge Carlín tiene levantada la mano y cuando desee abre el micrófono y pregunta, pero tiene que abrir el micrófono. Bueno, cuando pueda abrir el micrófono lo hace y me interrumpe, no pasa nada. A ver que hay un mensaje en el chat. ¿Cómo que no le permite? ¿No le permite hablar? Voy a revisar. Revisa porque es curioso, sí. Es raro. No quería pasar a la siguiente diapositiva sin haberle dado la oportunidad a Jorge de plantear su cuestión. Eh, Creo que no pudo. Bueno, continúa nomás, Luis. De repente después. vale. Gracias. Luego llega otro señor que se llama Ludwig von Mises, que este hace un órdago más grande, ¿no? Dice que la propiedad privada de los medios de producción es la institución fundamental de la economía de mercado, un mecanismo humano que no es sagrado, evidentemente, y que nace en las primeras épocas de la historia. Y aquí viene la última parte de la frase, de la acción humana de la obra de este hombre, que ha generado multitud de controversias y multitud de disputas y multitud de piedrecitas y piedrezonas y piedras muy grandes en el camino de las sociedades hacia una economía realmente sostenible, ¿no?
Comenta Edwin Jorge Carrín que el anfitrión no le permite activar los audífonos. Igual has dado algún botón, no lo sé. La frase de Mises es la de cuando las personas con su propio poder y por su propia autoridad se apropiaron de lo que antes no había sido propiedad de nadie. ¡Pum! Y yo aprovechando que estoy hablando para un montón de gente de Perú, pues les voy a contar una película. Yo no sé cuáles eran las relaciones de propiedad privada de, de los indígenas mapuche o de los indígenas de la zona noreste de Perú. No tengo ni idea, pero muy probablemente eran todo propiedades comunales, exactamente igual que lo eran en casi todas las culturas precolombinas. Y de repente llegan unos señores, unos españoles, en nombre de un rey, y ¡pum! Llegan allí, taca, y todo, absolutamente todo pasa a ser propiedad, ojo, no de los españoles que llegaron allí, no, del rey de España, todo. Claro, el rey de España no puede administrar todas esas propiedades. Nombra lugartenientes, nombra confiados, nombra vicerreyes, yo que sé qué cosas nombra. Y, y bueno, pues va apareciendo una serie de relaciones de propiedad privada que en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver con las costumbres de uso de esas propiedades. Un ejemplo muy tonto que les voy a poner, y es el de, bueno, pues hay una población indígena precolombina que vive en la ribera de un río y viven de la pesca, porque es de lo que se alimentan, pero es que además comercian con otros poblados que hay río más abajo o río más arriba, que tienen un maíz maravilloso, ellos no. Comercian, intercambian el pescado con el maíz. A ninguno de ellos se le iba a pasar por la cabeza que son los dueños del río, y mucho menos de los peces. Y a ninguno de los otros se les iba a pasar por la cabeza que eran dueños del maíz, y mucho menos del suelo en el que cultivaban el maíz. Lógicamente lo protegían frente a las alimañas, frente al ataque de los enemigos. Siempre había alguna tribu oportunista, algún Wensica que venía y robaba estas cosas, ¿no? Que se solucionaban normalmente por la vía de la violencia. Bueno, pues todo esto, como no había papeles de propiedad, pues llega el rey de España, pum, y todo es propiedad del rey. Y luego el rey va repartiendo por ahí sus frutos, y cuando la mayor parte de los países hispanoamericanos se independizan de la corona española, lo hacen porque dos razones. Primero, hay una casta de, digamos, beneficiados por los favores del rey, que ya no se ven tan beneficiados porque tienen que pagar un montón de impuestos a la corona española, porque la corona española se ha metido en un montón de líos, tiene un montón de guerras, tiene un montón de dinero que pagar a todo el mundo y cobra impuestos, un poco parecido a lo que le pasó a los norteamericanos en su relación con el Reino Unido, ¿no? Con la corona británica. Y dicen, no, esto no puede ser así, hay que independizarse. Pero es que a ninguno se le ocurrió decir, oye, espera, ¿y aquel río? Se lo vamos a devolver a estos señores, que era de ellos y era donde vivían. No, a ninguno. Entonces, claro, luego llegan los problemas, luego llega, de esto sabe mucho Edwin, les puede contar muchas cosas. Luego llega una empresa, pues no sé, canadiense a explotar un yacimiento de cobre. ¿Y con quién negocia la empresa canadiense? ¿Con las personas que viven allí donde va a poner la mina? No, con el gobierno peruano. Es una cosa muy interesante. Entonces, nos hemos saltado a lo largo de la historia este principio de poder propio y propia autoridad del que nos habla von Mises, que además ha sido mal utilizado, porque si nos paramos a ver cómo se colonizó el oeste norteamericano, se colonizó en nombre de esto que cuenta Mises, y en muchos casos arrojando de su suelo y de sus tierras a las personas que vivían antes de que llegaran los colonos. Con lo cual, mucho cuidado cuando leemos literatura, y es que, hombre, es que criticar a von Mises de esa manera, Gómez, pero ¿cómo se atreve usted? Bueno, pues yo me atrevo porque me parece que es de recibo hacerlo allí donde se puede hacer y donde se debe hacer. ¿Algún comentario a estas ideas de von Mises o a las ideas que acabo de exponer yo? Vaya.
Alguien que no esté en absoluto de acuerdo con lo que he dicho. Sí, Guido, adelante. Disculpe por ser tan honesto, pero no sé, me parte la idea de que la propiedad, aparte de Le ser oigo, le escucho muy, muy mal. No sé por qué. a ver, ahora, Mejor. ok. Bueno, no sé, en alguna parte leí que también, bueno, la propiedad tenía una especie de función social, eso leí, creo que lo leí con Hobhouse, y mencionaba que, o sea, que bajo esa función social se podría decir que se armoniza, ¿no?, lo individual y lo colectivo, y es la razón por la cual se puede redistribuir los ingresos. Es decir, yo supongo que de los impuestos, ¿verdad? Entonces, esta redistribución por la justificación de esta función social, podría decirse de que sigue siendo ello propiedad privada o no, porque no tengo muy claro ello. A ver, es que el tema se las trae porque depende muy mucho de los conceptos de propiedad que se barajan en diferentes teorías políticas. Vamos a ver, la propiedad comunal, es decir, aquello que es propiedad de una comunidad, es decir, una cooperativa de propietarios, es propiedad privada. Si resulta que los habitantes de mi pueblo, yo vengo de un pueblecito de la montaña leonesa, deciden que, bueno, me lo han decidido de hecho, es así, deciden que van a poner a disposición de una empresa durante X años una serie de terrenos de la montaña, son montañas, o sea, aquí no hay nada, ¿no? Montañas, pero debajo de las montañas había carbón. Entonces dicen, no, no, utilicen el carbón, extraigan lo que quieran, nosotros a cambio queremos trabajo, queremos viviendas, etcétera, etcétera. Así fue, así leído. Cuando se acaba el usufructo, esas tierras vuelven a propiedad de lo que nosotros en España, en León, en los pueblitos del norte de España, llamamos propiedad del pueblo. Pero propiedad del pueblo es la junta vecinal. Una junta vecinal no es otra cosa que la reunión de los vecinos que viven en ese pueblo, que son todos de igual manera dueños de esos terrenos. Eso es propiedad privada, aunque sea mancomunada, aunque sea cooperativa. Entonces, este concepto de la propiedad de muchos no es propiedad privada, no, no, a ver, privado no significa de uno, privado significa que no es del Estado. Privado significa que hay una cooperativa, una junta vecinal, una mancomunidad que es dueña de determinados terrenos y por lo tanto es la única que puede obtener beneficios de cualquier actividad económica que se desarrolle con ese suelo o en ese suelo. Otro ejemplo muy típico del norte de León, muchísimos pueblos ribereños de los diferentes ríos de la región, que son los propietarios de la ribera de esos ríos. Y allí plantan, por ejemplo, árboles. Hoy en día está de moda plantar chopos porque crecen muy deprisa y luego los venden a una empresa que los convierte en pellets para la calefacción, energía renovable. Entonces, ese beneficio no va al ayuntamiento, que sería el Estado. No, no. Ese beneficio va a la junta vecinal, que son los vecinos del pueblo. Y que si a final de año les sobra dinero, se lo reparten, si quieren. Y si no, deciden, oye, no, mira, vamos a invertir este dinero y vamos a hacer un polideportivo. Y hacen un polideportivo que es propiedad privada de la gente que vive en ese pueblo, de los miembros de la junta vecinal. Eso sigue siendo propiedad privada, no es propiedad del Estado. Es decir, no puede venir el Ministerio del Interior y decir de repente, oye, este polideportivo nos lo quedamos nosotros porque lo queremos para entrenar a guardias civiles. No. Tienen que pedir permiso, tienen que pagar un alquiler porque es propiedad privada. No sé si con esto te responda la pregunta, Guido. ¿Cómo? Muchas gracias. En el caso de la ribera de un río y el fruto de la pesca, ocurriría exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo otorgar derecho de propiedad no a una persona, sino a un grupo de personas para que exploten la pesca de una zona del río.
y ese título de propiedad es propiedad privada, no es propiedad del Estado, no, es propiedad privada, aunque la compartan 40 familias. Ese es el tema. Esto Mises, Una, pero es que luego más tarde llega Demsets. una consulta, podría Sí, ser una consulta. sí, Sí, estimado. Entonces ahí, de acuerdo a lo que estoy exponiendo, yo tengo una duda, ¿no? Entonces, von Mises no hace una diferencia entre qué es más importante, ¿no? Si es la propiedad colectiva, como lo dice usted en grupo, o si es la propiedad individual, ¿no? Lo digo yo porque vengo del sector hidrocarburos y, por ejemplo, en Estados Unidos, si hay petróleo de abajo o gas, le pertenece al ranchero o a la comunidad que es dueña de esas tierras, como por ejemplo en algunas comunidades de los indios americanos, ¿no? Y sí, entonces ellos se benefician del recurso, se lógico. pueden volver millonarios, o sea, invierten, se nota de que genera progreso ese recurso, pero por ejemplo aquí en el Perú no funciona así, ¿no? Es el Estado es dueño de recurso, como por ejemplo aquí en la región Cusco, ¿no? Y los recursos aparentemente se distribuyen en todo el gobierno, ¿no? Entonces ahí yo quisiera saber cómo él analiza, von Mises, esas diferencias, o no, o él no ve distinción en ello. No, sí las analizan, no solamente él, sino todos los autores que hemos ido citando se han ocupado del tema desde una perspectiva que hoy en algunos países, no solo en Perú, en España ocurre lo mismo, ¿eh? No, el Estado ha usurpado el derecho de propiedad del subsuelo a sus legítimos propietarios. Repito la frase y la palabra, que sé que queda grabado, me van a crucificar. El Estado ha usurpado el derecho de propiedad de los recursos del subsuelo a sus legítimos propietarios. Eso es usurpación. Es simplemente robo. Evidentemente, en Estados Unidos esto no fue así, no ha sido así, no ha habido esa evolución. El subsuelo es propiedad del dueño del terreno, con todas sus consecuencias. Y en países como el Perú o como España, el subsuelo no es propiedad privada, no es propiedad de nadie, es propiedad del Estado. Es el Estado el que dice, no, en tu subsuelo en el que estás cultivando manzanas, hemos descubierto una mina de, pues no sé, ahora que está de moda, de litio, y nos vamos a poner a explotar esa mina, le vamos a conceder los derechos de explotación a una empresa danesa y, y a ti te vamos a pagar una indemnización para que no pongas manzanas. Entonces, ¿cuánto ganas tú con las manzanas? X. Bueno, pues X menos un X% es lo que te vamos a pagar a ti como compensación. Pero de facto te han retirado el derecho de propiedad de tu subsuelo. Porque tú, como propietario de ese terreno, hubieras podido obtener muchísimo más beneficio del usufructo de una empresa danesa para que obtuviera litio en tu terreno. Y no solamente eso, sino que además podría usted haberles obligado mediante contrato a que cuando terminasen la explotación le dejasen el terreno exactamente igual que se lo habían encontrado, que luego de eso lo haremos al final, que es posible, se puede hacer. No es magia. Cuesta dinero, evidentemente, pero es que ese dinero, si se plantea en el plan inicial de la actividad empresarial, en este caso minera, es recuperable, forma parte de la inversión, ¿no? Con lo cual, sí, estos autores lógicamente defienden el derecho a la propiedad privada, ya sea unipersonal o mancomunada, pero completa, es decir, del subsuelo también, ¿eh? Ninguno de estos autores le otorga al Estado el derecho de propiedad sobre el subsuelo. Hay un tema muy interesante, es curiosísimo, a lo mejor alguno de ustedes ha leído alguna vez algo, ninguno de ellos jamás se ocupó de lo que hay por encima. Es curiosísimo. El espacio aéreo de mi rancho no hay ninguna ley que lo proteja. Si el Estado decide que pase por ahí una línea aérea, va a pasar por ahí una línea aérea. El espacio aéreo de mi terrenito en León, exactamente lo mismo. O sea, nadie se ha ocupado de ese tema. Parece ser que nadie obtiene beneficio del espacio aéreo. Sin embargo, resulta que no obtenemos beneficio, pero sí percibimos perjuicios. Porque imagínense que nosotros tenemos ahora mancomunadamente una pradera en los Alpes
y vamos a la pradera cada vez que nos gusta respirar el aire limpio de nuestra propiedad, porque allí el aire está limpio, y de repente, ¡pumba!, nos colocan al lado, pues no sé, una fábrica de plásticos. Y está hecha humo y el humo viene tal, y cuando estamos usted y yo tranquilamente sentados en nuestra pradera alpina, en lugar de oler las flores de los Alpes y las muñecas de las vacas, lo que olemos es el humo de la fábrica de plástico. Y hay quien protesta. ¿Y bajo qué derecho de propiedad? ¿A quién recurro? Son problemas que nos hemos ido creando a medida que hemos ido avanzando o retrocediendo en estos asuntos legales, ¿no? Pero es curioso, yo no conozco a ningún autor que se haya ocupado del tema del aire. Sí, del suelo y del subsuelo, pero del aire no. Y les comentaba que llegaba Demsetz. Yo no sé, señor Sánchez, si he respondido a su pregunta. Espero que sí. Mejor o Sí, peor. sí, más claro, muchas gracias. Gracias. Que afirmaba que para ejercer los derechos de propiedad, que son un instrumento social, se requiere consentimiento de los pares. Es decir, y aquí ya empezamos a acotar, tiene mucho que ver con esto que cuenta Mises al final, ¿no? De aquello que no había sido propiedad de nadie. Bueno, es que, claro, a lo mejor no sabíamos que era propiedad de alguien, o no estaba debidamente documentado, o no estaba ni siquiera documentado, pero el uso durante generaciones de un determinado terreno para cultivar maíz, igual sí, es una especie de derecho de propiedad o genera de facto un derecho de propiedad, ¿no? O al menos un derecho de uso de ese suelo. Entonces, Demsetz plantea que se requiere el consentimiento de los pares, es decir, yo tengo que reconocerle a ustedes su derecho de propiedad sobre su vida, sus propiedades y sus terrenos, y ustedes hacen lo mismo conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al auto-otorgarnos derecho de propiedad sobre aquello que decimos que es nuestro, y lo documentamos y todos decimos, efectivamente, hay un documento que atestigua que yo soy el propietario de este bolígrafo, ¿eh? Yo con este bolígrafo puedo escribir una novela y puedo vender la novela y ustedes pueden comprar la novela, encuentran que la novela está muy bien, lo difunden y yo gano dinero con la novela y ustedes disfrutan el tiempo libre de que disponen leyendo mi novela. Esto es aquello que Demsetz denomina que las personas pueden beneficiarse mediante la interacción. Pero atención, como les decía yo al principio, Demsetz también dice que podemos perjudicarnos. Imagínense que yo escribo una novela difamando, por ejemplo, al señor Edwin Zarco. A lo mejor hay alguien que lee mi novela y la disfruta porque Edwin Zarco le cae muy mal, pero yo estoy claramente perjudicando la reputación de Edwin Zarco. Ojo, la propiedad privada sobre uno mismo, es decir, mi honor, mi reputación, mi vida, mi integridad física, mi integridad psíquica, también son propiedad, ¿eh? Eso también es propiedad privada. Es el ámbito privado de la persona el que yo estoy atacando directamente con el mismo bolígrafo con el que antes a ustedes les beneficié porque disfrutaban la lectura de la novela en la piscina y ahora estoy perjudicando claramente a Edwin Zarco porque le estoy difamando en mi novela. Estoy insultándole y estoy contando cosas que no son verdad. Entonces, podemos utilizarlo prácticamente todo lo que es de nuestra propiedad y prácticamente todo lo que hacemos, tanto para beneficio de otros y propio, como para perjuicio de otros y, atención, propio. Porque yo no sé si alguno de ustedes es empresario o emprendedor, los emprendedores nos equivocamos y entonces hacemos cosas con nuestra propiedad privada que al final nos perjudican a nosotros porque no las hacemos bien. Y el perjudicado es uno mismo, ¿no? Porque ha perdido todos sus ahorros, por ejemplo. ¿Por qué decimos los defensores del libre mercado que el libre mercado es tan positivo a la hora de proteger el medio ambiente y estas cosas? ¿Hay algún criterio científico, numérico, matemático, algún argumento que nos ayude, algún estudio
a mantener esta afirmación? Y la respuesta es sí. Todos los años se hace por la Heritage Foundation el índice de economía, de libertad económica, por un lado, y por otro lado, se hace también el índice de innovación y de desarrollo medioambiental. Y los dos se pueden, como aquí en esta gráfica de diciembre de 2015, es un poco anticuada, pero no ha habido una comparación en los últimos años debido a la famosa COVID. Y nos damos cuenta de que, curiosamente, un momento que hay aquí en el chat, sí, claro, contaminación sonora de los aviones, exactamente. Y Bartolomé de las Casas habla de, sí, es que ese era el tema. Les decía, y curiosamente, cuanto mayor es el índice de libertad económica de un país, mayor y mejor es su índice de desarrollo medioambiental. No es casualidad. Los países en regímenes de represión, de dictadura, presentan un índice de desarrollo medioambiental muy bajo y a medida que aumente la libertad económica va aumentando el bienestar medioambiental, la protección medioambiental, el índice de estos países, de estas sociedades, ¿no? Esto tiene una explicación relativamente sencilla y otra relativamente compleja. Empiezo por la sencilla porque es más fácil. La explicación sencilla es, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece tremendamente visualizable, porque yo lo he visto en mis viajes a Guatemala, ¿no? Yo en Europa trabajo de lunes a viernes, gano un buen dinero y entonces mi mayor preocupación un sábado por la mañana es, ¿tengo que ir a comprar? Si no, ¿a dónde voy a comprar? Y luego, ¿vamos a salir de paseo? Si no, ¿a dónde vamos de paseo? Al bosque. Ah, vale, pues al bosque. Vamos en bici, vamos andando, vamos andando, andando. Esas son mis preocupaciones de un sábado por la mañana. Bueno, pues yo he conocido bueno, personalmente a decenas, pero sé que hay millones de personas en Guatemala cuya preocupación el sábado por la mañana es otra. Es, uy, ¿qué vamos a cenar esta noche? Voy al bosque, pero no a pasear. Al bosque se va a por leña, porque hace frío, hay que calentarse. Al bosque se va a ver si cazo algo, porque hay que comer. Y a estas personas les importa un bledo, es decir, nada, si tiran un árbol, si tiran 24, si cazan una especie protegida, si están invadiendo una zona con una especie vegetal, una planta especialmente protegida, en peligro de extinción, porque lo que quieren es no solamente comer ellos, es darle de comer a su familia ese sábado por la noche. A mí no. A mí, como voy de paseo, a disfrutar mi tiempo libre en una sociedad pudiente, con un nivel alto de prosperidad, a mí me preocupa. Entonces tengo mucho cuidado cuando voy por el bosque de no salirme del camino, para no pisar alguna especie protegida. Tengo mucho interés en que el bosque se mantenga limpio, en que no se tiren árboles. Me duele cuando llega una tormenta de aire y tira 4, 5, 6, 7 árboles. Digo, "Joder, qué pena, estos árboles con lo bonitos que eran se han caído". Es que son dos formas completamente diferentes de pensar. ¿Por qué? Porque yo vivo en una sociedad próspera y hay miles de millones de personas en el planeta que viven en sociedades de economía de subsistencia. Y lo que menos les preocupa es la protección medioambiental. Lo que les preocupa es comer y mantener a su familia. Y luego llega el siguiente argumento, que ya es donde empezamos a complicarnos, ¿no? Las economías únicamente dirigidas, planificadas, tienen un gravísimo problema, y es que las economías planificadas llega un momento que tienen que prescindir de uno de los elementos, lo vamos a ver luego en una gráfica, más importantes a la hora de informarse sobre cuál es el estado real del uso que hacemos de los recursos, que son los precios. Es por eso que, bueno, pues en los países comunistas, tanto en Europa como en Latinoamérica, una de dos, o tenemos una inflación exorbitante, es decir, el dinero no vale nada,
o tenemos una escasez permanente, es decir, los frutos de la producción son muy pocos, no dan para suplir a todo el mundo, o si queremos que todo el mundo coma, tenemos que hacerlo a costa del medio ambiente, como ocurrió aquí en Alemania, en la Alemania del Este, en la época comunista, lo cual les voy a mostrar un ejemplo durante la cual la productividad era mucho más importante, la producción era mucho más importante que la protección del medio ambiente para mantener un nivel bajísimo de precios y para mantener a todo el mundo empleado, que eran las divisas del comunismo moderno, ¿no? En los años 60, 70 y 80, ¿no? Entonces, el medio ambiente es lo que menos preocupa, es lo que menos importa. Y por eso, precisamente, por debajo del 50% nos encontramos a los países que viven en régimen de dictadura, de represión, y aquellos que prácticamente no viven en libertad, ¿no? Entonces sí se puede medir, sí podemos ver cómo efectivamente a mayor libertad económica, a mejores fundamentos institucionales desde el punto de vista de la democracia liberal, mejor es el desempeño medioambiental de esas sociedades, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? ¿O alguna pregunta? Sí, sí, yo un comentario, ¿no? Un ejemplo de lo que menciona es, por ejemplo, de las sociedades, ¿no? Que, por ejemplo, no tienen acceso a la energía como para cocción de alimentos. Entonces, si es un pueblo muy rural, tiene que utilizar madera, ¿no? Leña para cocinar, ¿no? No pueden acceder a gas natural u otras energías, ¿no? Pero ahí sí tengo de repente una consulta para usted, pero cuando las economías en todo caso se desarrollan mucho, como Estados Unidos, China, que su nivel de producción es tan alto y requiere tanta energía, sí se nota que hay un nivel de contaminación más alto, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso? Si el mayor desarrollo genera lo inverso a lo que está diciendo, ¿no? ¿Es correcto? No, no, en parte correcto. Lo que ha ocurrido en Occidente y en China, que no es Occidente, pero desde el punto de vista económico el desarrollo es brutal, aunque no nazca de los mismos principios que en Europa Occidental o en Estados Unidos. Vamos a ver, el nivel de vida en un país como Suiza es infinitamente mayor, o Luxemburgo, es infinitamente mayor al de la mayor parte de los Estados Unidos. Habría poquísimas excepciones, zonas de algún estado norteamericano que a lo mejor tienen un mejor nivel de vida, un mejor GPD que Suiza, por ejemplo, o que Austria. Y sin embargo, no podemos decir que Suiza sea un país no industrial y no podemos decir que Austria sea un país no industrial. Hay un montón de industria en uno y en otro país, en Alemania mismamente. Y nuestros niveles de contaminación son mucho menores. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que esto se debe fundamentalmente, es un problema, es un problema un poco cultural, no tanto político como cultural. Eh, Hace muchísimo, muchísimo tiempo, hace 4, 5, 6 siglos, que cuando aquí en Europa desaparecen las sociedades feudales, un fenómeno que no ocurrió nunca en Estados Unidos, son los pequeños propietarios, aquellos que de repente se convierten en propietarios del bosque que explotaban, de la granja que explotaban, de la ganadería que cuidaban, para el señor feudal, etcétera, etcétera, las famosas desamortizaciones. Lógicamente, estas personas desarrollan una relación con su propiedad diferente porque eran propiedades más pequeñas. Las empresas al principio en Europa también eran más pequeñas. En Alemania, por ejemplo, hoy sigue siendo inmensamente mayoritaria la empresa familiar. Algo que mucha gente cuando ve a las empresas alemanas que son tan grandes, bueno, pues Porsche es una empresa familiar. Tiene accionistas, pero los que dirigen la empresa es una familia. Entonces, su relación con el mundo empresarial, con el medio ambiente, fue siempre distinta de la que hubo en Estados Unidos, en la que hubo una época, al principio del siglo XX, sobre todo, en la que era un continente tan grande, Norteamérica, y estaba tan vacío, que muchas de las cosas que ocurrían no le preocupaban a nadie. Ahora empiezan a preocuparles y ahora empiezan a cambiar no
la cantidad de la producción. Hay una cosa que no podemos olvidar, no se trata de producir menos, se trata de producir mejor. Y lo que se está cambiando son los métodos de producción para disminuir el impacto medioambiental que generamos con aquello que hacemos. Nunca se tratará de dejar de hacer cosas, siempre se tratará de hacer las cosas mejor. No sé si respondo con esto a la pregunta, señor Sánchez. Sí, nuevamente, muchas gracias. Muy bien. Estaba Guido y Mariana también quiere comentar. Guido, por favor, que levantó primero la mano. Sí, una pregunta respecto a una pregunta respecto a la economía, ¿no? O sea, si bien es cierto, economías podemos tener ejemplos de economías planificadas y de economías no tan planificadas, y, o sea, más o menos libres, ¿verdad? Y respecto a ello, era una pregunta, estas economías que están medianamente planificadas tienen el deber de guiar la complejidad de las economías, porque si bien es cierto la libertad económica es un factor importante, la complejidad económica también creo que lo es, ¿no? Así que tienen ese deber y también tienen algún deber de asegurar mínimos vitales para, como usted mencionaba, no estén en ese estado de supervivencia. Se me refiere al Estado, ¿no? Que con la política económica. A ver, esta que voy a decir ahora es una opinión profundamente personal, fuera de cualquier referencia a cualquier literatura, de cualquier corriente política. Es Luis Gómez el que le responde, Guido. Gracias por la pregunta. No, yo no creo que tengan ningún tipo de obligación. Lo que ocurre es que hay un valor que nos es propio a los seres humanos, que es el de la ejemplaridad. Y hay otro valor, que nos es propio a los seres humanos, que es el de la solidaridad. ¿Qué ocurre con estos dos valores que a mí se me antojan fundamentales? Pues que cuando a mí me obligan a ser ejemplar, termino haciéndolo a regañadientes. Y cuando a mí me obligan a ser solidario, termino intentando escaquear mi solidaridad. Mari, quiere dormir ya. Mari. Entonces, cuando la función de ejemplaridad surge de la acción humana porque nos es innata y somos capaces de alguna manera con nuestra forma de vivir demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, eso es mucho mejor que llegar en unos aviones o en unos helicópteros a algún sitio, no sé, a Zimbabue, y explicarles a los habitantes de aquella región que no, hombre, que no puedes cocinar el mijo con los excrementos de las vacas porque estás afectando el desarrollo cerebral de tus bebés. Porque eso es como, no sé cómo decir, es mucho mejor intentar entender por qué hacen las cosas que hacen e intentar hacerles ver que a lo mejor, no hacerles ver, sino intentar mostrarles que nosotros lo hacemos de otra manera y estamos obteniendo mejores resultados. Y eso sí es posible, pero nunca decir y explicar o sentirse obligado a que los otros hagan lo que yo hago. No me parece adecuado. Y en cuanto a la solidaridad o la redistribución, una cosa es devolver derechos de propiedad a quienes legítimamente deberían de tenerlos, y otra cosa es sustraer propiedad a alguien obligatoriamente para dársela a otro. Siempre será mejor que desde el Estado nos ocupemos de facilitar que cualquiera pueda desarrollar y obtener su propia propiedad y su propia prosperidad. Entonces, el principio de solidaridad obligatoria convierte a la solidaridad en una imposición, impuestos, por eso se llaman impuestos, y a los seres humanos no nos gusta que nos impongan nada. Y sin embargo, cuando no nos imponen nada, sí somos solidarios. Es muy curioso, ¿no? Es una cosa de estas que hay publicaciones en journals de psicología precisamente tratando el tema
de la solidaridad y de la solidaridad en grupo y la solidaridad obligatoria, que no funciona prácticamente nunca. No sé si respondo con eso a la pregunta, Guido, espero que sí. Y un comentario largo de Jorge. En enero del 2022, Repsol derramó petróleo al mar peruano. ¿Quién mide el grado de sostenibilidad si los daños fueron catastróficos? Después de año y medio, ayudaron años involucrados en los pescadores artesanales que usaban esa zona del mar. Aves, peces contaminados, etcétera, etcétera. Las aguas por meses negras y las multas fueron irrisorias por las autoridades peruanas. ¿Será que Repsol es grande y no respeta a las verdaderas sanciones que nunca llegaron? Todos callan y hablamos, claro, y hablamos de respetar el medio ambiente, tocamos un tema bandera, pero sin profundidad real, dando mal ejemplo a otros que contaminan. Igual o lo mismo pasa con la selva peruana, se derrama petróleo al río y todos callan. Bueno, esto es fundamental, el todos callan, ¿no? ¿Por qué? Es que no se puede uno quedar callado ante estas cosas. Es que Repsol no tiene carta verde para contaminar, ni Repsol ni ninguna empresa, grande o pequeña, me da igual, para contaminar un espacio natural. Es que debemos exigir, primero, que se recupere el espacio natural y, segundo, compensaciones por los daños generados. Entonces, esa es la labor cívica que hemos dejado en manos de, lamento mucho decirlo así, Jorge, es que lo hemos dejado en manos del Estado, porque ellos son los que saben, ellos son los buenos. Entonces, cuando el Estado no lo hace bien, es que el Estado, es que no hay multas, es que no sé qué. No, hombre, pues es que somos nosotros los que tenemos que poner cartas encima de la mesa, y decir, no, 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 esto así no puede ser. Hay que exigir responsabilidades, hay que recuperar el entorno natural y los costes deben de ser afrontados por quien generó el daño causado. Nadie que sea sincero, nadie que defienda de verdad el libre mercado, le podrá decir nunca lo contrario. Al revés, todos le vamos a decir lo mismo. El que la hace, la paga. Y es nuestro deber exigir ese resarcimiento y, sobre todo, la recuperación del entorno natural dañado. Espero haberle respondido a su comentario con este comentario mío. Gracias por contarlo, Jorge, de verdad, muy importante. ¿Alguien más? Sí, Lucero, ¿tiene usted el micrófono abierto? ¿Quiere comentar algo? No, disculpe, mi micrófono y mi cámara se encendieron. Ah, muy bien. Gracias. Bien, pues y resulta que llega a finales del siglo pasado un señor que se llamaba August von Hayek, Friedrich von Hayek, y decía que, claro, lo que pasa es que el objetivo social, el bonus comunae este famoso, se describe frecuentemente de un modo vago. El bien común, el bienestar general, el interés general. Y si nos damos cuenta y empezamos a buscar y a preguntar a los políticos, oiga, ¿usted cuando habla del bien común, de qué está hablando? Y resulta que no hay definición para el bien común. La mayor parte de ellos no saben explicarnos qué es el bien común. Aquello que es bueno para todos. ¿Y quién sabe qué es bueno para todos? El aire limpio, claro, lo sabemos. El agua limpia, también lo sabemos. El suelo sin microplásticos, también lo sabemos. Pero, ¿y qué hacemos para conseguirlo? ¿Lo hacemos entre todos? ¿Obligamos a esas empresas que contaminan a recuperar los daños que han causado? ¿O resulta que, como en el caso de Perú que nos contaba, no, que nos decía Jorge, vamos a poner una multita por aquello de quedar bien, ¿no? Pero oye, es que es una empresa muy grande que da trabajo a muchísimas personas en este país. Ese es el problema
de hacer las cosas de manera generalizable, ¿no? Tenemos que ser un poco más concretos, tenemos que ser un poco más activos, porque solo así funciona realmente un mercado libre y una economía encaminada a la prosperidad y al crecimiento económico, cuando todos los participantes somos conscientes de que al que hace las cosas mal se le deben de exigir responsabilidades. No vale con apelar al bien común. Decía, no me saldrá el nombre, voy a hacer la cita, pero no me sale el autor. Si usted quiere que de algo no se ocupe nadie, declárelo bien general. Y es verdad. En cuanto el gobierno declara algo de interés general o de bien general, ya nadie hace nada por ello. El que más hace por su suelo, por su ganado, por su bosque, es el dueño del suelo, del ganado o del bosque. El Estado, pocas veces. Son las 11, es que es tardísimo, son las 5 de la tarde ya en Perú. Les iba a contar algo sobre el sistema socioecológico, pero no lo voy a hacer porque si no nos alargamos un montón. Yo no sé cómo andan ustedes de tiempo. Lo que sí voy a contarles son los 3 errores más grandes que cometemos cuando encargamos la economía a un planificador. Me da igual cómo se llame. El planificador puede ser un planificador privado como el señor Musk o puede ser un planificador estatal como el ministro de Hacienda. Me da igual. Los 3 errores son, primero, asumir que los sistemas humanos y naturales pueden ser tratados de forma independiente. Es falso. El Homo sapiens no es un agente externo a su medio natural. Somos parte intrínseca del medio en el que desarrollamos nuestra actividad, exactamente igual que lo son las hormigas, los elefantes, las ballenas, los atunes. Como es que nosotros tenemos, es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Nosotros tenemos conciencia de lo que hacemos y podemos aprender de los errores que cometemos. Y esto genera automáticamente una responsabilidad. Yo no le puedo pedir responsabilidad a un león porque se ha comido una cebra. Oye, es que has matado una cebra. Y el león, si pudiera hablar, me diría, es que tengo que comer. Y yo intentaría explicarle al león que puede convertirse en vegetariano. Y el león a lo mejor me daba un zarpazo y me decía, ven, que tú también estás apetitoso. Nosotros sí tenemos ese sentido de responsabilidad y debemos utilizarlo. Pero somos parte intrínseca del entorno natural en el que desarrollamos nuestra actividad. No somos sistemas separados. Considerar los sistemas separados es un grave error. El segundo, pensar que los ecosistemas responden a lo que nosotros hacemos con ellos de manera lineal, que podemos predecir y que podemos controlar. Tampoco es cierto. Estoy seguro de que de las consecuencias de esa marea negra en que os comentaba antes Jorge en las costas de Perú, conocemos muchísimo menos de la mitad de lo que realmente ocurrió. Y no solamente de lo que ocurrió, sino de las consecuencias que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo después, que las ignoramos todas. Entonces, no, los ecosistemas no responden de modo solamente lineal y predecible. Es decir, yo voy mañana, tiro un cubo de, pues no sé, tiro un plástico a la vera del camino del bosque y ese plástico va a terminar descomponiéndose, voy a decir una barbaridad, en 2000 años, con lo cual no me preocupa, porque en 2000 años ya no queda nada de mi botella de plástico. Resulta que estoy ignorando si esa botella de plástico tiene líquido o no lo tiene, si ese líquido es transparente o no lo es, si es transparente puede hacer efecto lupa sí o no, si puede hacer efecto lupa puede venir el sol y puede provocar un incendio sí o no, no lo sé. No estoy valorando si ese plástico se va a descomponer, lo van a ingerir una serie de animales que van a fallecer, que van a perecer, algunos a lo mejor en periodo de extinción, vete a saber.
Ese plástico se puede bioacumular, no se puede De todo esto no hemos nada, ni una... No, en 2000 años va, desaparecerá y ya está. Es decir, debemos de ser conscientes de lo ignorantes que somos en todo aquello que se refiere a qué efectos provocamos con nuestra acción sobre el planeta. Ojo, esto no quiere decir que no hagamos nada, ya se lo decía antes. Esto simplemente quiere decir que tenemos que hacer las cosas mejor y con mucha cabeza, intentando de manera multidisciplinar averiguar qué campos, qué factores dentro de los ecosistemas vamos a afectar con nuestra acción. Esto no lo puede hacer un ministro de Economía porque no entiende nada de ecología. Pero tampoco lo puedo hacer yo, que soy biólogo, porque no entiendo nada de economía. Necesita trabajo multidisciplinar, que es algo que yo no sé ustedes en Perú, pero yo, por ejemplo, en España he hecho muchísimo de menos y aquí en Alemania también. No tanto como en España, pero también. Y el tercer error que cometemos es el de olvidar que tenemos una capacidad, nosotros los seres humanos, más allá de lo que comentaba antes, de somos conscientes de lo que hacemos y por lo tanto responsables, y es que podemos multiplicar y diversificar y abandonar el uso de diferentes recursos mediante la innovación y la tecnología. Es decir, las abejas van a pasarse toda la evolución alimentándose o obteniendo energía del néctar de las flores que polinizan, de aquellas plantas que polinizan, porque van allí y las polinizan porque se alimentan de ese néctar. Nosotros hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos. Nosotros estamos a punto de cambiar completamente nuestra forma de consumir carne. Vamos a dejar de consumir carne de vacuno y vamos a consumir carne de laboratorio. Nosotros vamos a dejar de consumir peces pescados en los océanos para consumir peces cultivados en tierra firme. Sí, hablo de atunes, y sí, hablo de salmones, y sí, hablo de ostras, a pocos kilómetros de la costa, no en el mar, sino tierra adentro. Entonces, esta capacidad que tiene el ser humano la olvidamos siempre cuando nos convertimos en los culpables de todos los males habidos y por haber que le han ocurrido al planeta. Que somos culpables de muchos de ellos, ojo, pero que somos capaces, mediante la innovación y la tecnología, de superar, subsanar, mejorar e incluso evitar. Creo que son tres mensajes que me gustaría mucho que se llevaran debajo del brazo. Ya les digo, no voy a hablarles del tema de los sistemas. Simplemente les traía tres ejemplos de cómo desde el libre mercado y la iniciativa privada se pueden hacer las cosas bien o mejor. No digo ya bien, digo mejor, no digo bien. Uno es el de la... Un momento que voy al chat. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y no sabemos cuáles son las consecuencias, ni cuánto va a durar, ni nada por el estilo. Sí, sí, Jorge, lamentablemente es así y por eso tenemos que ser nosotros los que exijamos al gobierno que a esa empresa le pida responsabilidades. Es el único camino, no hay otro, ¿no? Y ser conscientes y cuando estamos inmersos... Ojo, estas cosas empiezan en lo más fácil, en lo más sencillo. Estas cosas empiezan... Ay, es que yo vivo en Lima y mira, ahora está de moda los huertos urbanos y voy a montar un huerto. Y resulta que monto un huertito para poner unos tomatines, unas cebollinas, un poco de verdura y tal, ¿no? Y abono como un loco. Y no me paro a pensar que, claro, es que soy yo solo, es que está un poco el abono, claro, es que conmigo hay 800 vecinos haciendo lo mismo. Y el vecino, oye, ¿qué tomates más buenos tienes? Tú qué les pones? Ah, mira, yo les echo el abono tal que tiene estos nitratos, no sé qué. Ah, pues mira, voy a comprarlo yo también. Y de repente, 800 vecinos abonando con ese nitrato sus tomates y sus cebollas y sus lechugas. Olvidando que cuando llueve, muchos de esos nitratos se van a las alcantarillas
y que de las alcantarillas se van pues, al colector de agua de la ciudad de Lima, que no sé cómo funciona de bien o de mal, no sé si el tratamiento de aguas, si no el tratamiento de aguas. Imaginemos que el tratamiento de aguas es defectuoso, con lo cual esos nitratos van a parar a los ríos o al océano, al que va a parar el agua de los vertidos de la ciudad de Lima. Nadie se va a echar las manos a la cabeza porque va a ser muy difícil que lo midan, pero estamos causando un daño medioambiental con nuestro huertito de tomates. Claro, es que es más fácil o es más visible o sale en el periódico cuando hay una marea negra, evidentemente, y hay que pedir responsabilidades, pero es que estas cosas empiezan en casa. Empezamos por uno mismo. Si nosotros somos conscientes de lo que nosotros hacemos, es cuando no nos va a costar ningún trabajo reclamarle al gobierno, oye, estos han provocado una marea negra, ¿dónde están las consecuencias y las responsabilidades? ¿Eh? Dice Jorge que al río Rímac y de ahí al mar. Pues eso, justo. Y de eso no habla la prensa, probablemente. Bueno, en Espenheim, que está aquí al lado de donde yo vivo, en Leipzig, en Alemania, a finales de los 80, la fotografía era esta que ven. Aquí se extraía lignito, turba, este carbón marrón de bajo valor calórico, pero muy fácil de extraer porque se extraía con estas super máquinas enormes y gigantescas, generando verdaderas cicatrices en el suelo, ¿no? En el terreno. Cuando cae el muro de Berlín, pues este tipo de atentados ecológicos que se habían desarrollado en la antigua República Democrática Alemana, bajo el régimen comunista, van saliendo a la luz. Y resulta que los habitantes de Leipzig se encuentran con que salen de la ciudad y aparecen pues, este tipo de explotaciones mineras que, ojo, se siguen haciendo hoy, se siguen trasladando pueblos enteros, no sé si habrán leído algo en la prensa. Lo de Alemania y la energía es un tema, merece una charla aparte, ¿no? Y, y bueno, pues esto era Spenheim hasta que resulta que cae el muro de Berlín, deja de ser necesario este carbón de turba que se estaba extrayendo allí, porque de repente ya podemos acceder a la energía de las centrales nucleares de la Alemania occidental, de las centrales de gasóleo, se ponen centrales de gas aquí también en Alemania del Este, aparece una nueva infraestructura energética, esto queda obsoleto y a la empresa no se le ocurre otra cosa que convocar inversores privados porque dicen, vamos a recuperar este terreno y lo vamos a dedicar a la naturaleza y al ocio de los seres humanos. Y dicho y hecho, esto es Spenheim hoy. En la foto en blanco y negro, finales de los 80, en esta foto, principios del año de los 2000. La foto creo que concretamente es del año 2009. ¿Y esto cómo se consigue? Gracias a la iniciativa privada. Gracias a un montón de personas que dijeron, no, queremos convertir esta zona minera del sur de Leipzig en una zona, en un paraíso vegetal, en un paraíso animal, en un paraíso ecológico, donde poder tener nuestras casitas, vivir en nuestros barquitos, disfrutar de nuestra prosperidad en un entorno natural y no en un entorno contaminado. Para llegar hasta aquí hay que invertir mucho dinero. Es necesaria una inversión importantísima. Es decir, esto se lo puede permitir una sociedad próspera. Una sociedad de economía, de subsistencia, no puede hacer estas cosas. Tiene otros problemas más acuciantes. Por eso, nosotros, lo que preguntaba antes Guido, si algún deber tenemos es el de mostrar estas cosas para que las personas se den cuenta de que sí, es posible, pero no redistribuyendo, sino invirtiendo, que no es lo mismo. Porque esto es invertir en calidad de vida, esto es invertir en medio ambiente. Multitud de especies animales y vegetales, sobre todo aves, han regresado otra vez al entorno de Leipzig. Llevaban décadas sin aparecer por aquí. Avutardas, cigüeñas, rayas, que no sé cómo se dice en español. Qué vergüenza, por favor. Si están interesados en el caso de Spenheim,
Aquí tienen el enlace, que por cierto, igual si alguno tiene interés, luego se lo comentan a Edwin. Edwin tiene la presentación y les puede pasar el enlace sin ninguna duda. Claro que hay que mejorar la normativa, referida a un plan de contingencias y riesgos e inversiones, pero no es la ley. A ver, esto no nace de una ley alemana, esto nace de la intención de los dueños de una empresa, como proyecto de inversión sostenible de futuro. ¿Eh? Luego tenemos también, por ejemplo, una cosa maravillosa que yo os comentaba antes, que es el RAS, Recirculating Aquaculture Systems, que son sistemas nuevos de acuacultura. Ocean Loop. Ocean Loop es también una web que les invito a visitar para informarse de cómo funciona esto. Es decir, se pueden utilizar métodos ganaderos con los peces sin que ello suponga un gasto enorme de agua y contaminación de las aguas lindantes. Sí, se puede. ¿Y cómo? Bueno, pues con sistemas de circuito cerrado de cría y crecimiento de peces, de pescado, de especies de piscicultura. Efectivamente, desarrollo solo es mejorar calidad de vida. Eso es el desarrollo. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida significa no solamente poder comer pescado 2 veces a la semana, que si además el pescado es un pescado azul rico en omega 3, es tremendamente saludable. Mejorar la calidad de vida a veces son cosas mucho más pequeñas, como que, por ejemplo, pueda llegar una línea de gas a un poblado recóndito en la selva del Petén para que dejen de quemar madera y excrementos de animales y sus niños puedan crecer en una casa, en un habitáculo, sin humos. Eso también es desarrollo. Eso cuesta dinero y hay que llevar esa línea de gas a través de esa selva, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto. Aquí tenemos una foto muy curiosa. Esto es un proyecto del Instituto PERC en Montana. Efectivamente, las vallas que protegen al ganado son flexibles, no son rígidas. ¿Por qué? Porque así pueden saltar por encima de ellos los alces. Entonces, el PERC, el Instituto PERC, ha lanzado un proyecto en Montana interesantísimo. Ellos lo llaman Acuerdos de Ocupación de Alces. Y lo que hacen es arrendan una parte de un rancho al ranchero durante un determinado periodo de tiempo para poner allí, devolver allí la población originaria de alces. Reintroducen el alce y entonces los alces y el ganado vacuno se ven por primera vez durante varios meses y se reconocen y dicen, oye, mira, espera, que aquí también hay otros animales y tal. Bueno, esa mejora de la convivencia ha provocado que después, cuando se retiran las vallas, los alces no causen daños o no causen tantos daños como causaban a las especies de ganado que allí vivían. Y por otro lado, el hecho de que puedan saltar la valla, lo que hace es que la población de alces al otro lado de la valla se asiente, por lo cual ya no desaparecen y ya no están siendo expulsados a medida que van creciendo las explotaciones ganaderas, ¿no? Se me antoja un proyecto muy interesante también. Eh, dice Natalie en el chat que tiene dudas de cómo gestionan algunas comunidades en la Amazonia los derechos que tendrían sobre los recursos. Bueno, el nivel de educación. Vamos a ver, Natalie, hay otra cosa que me gustaría que nos lleváramos todos hoy a la cena, ustedes y a la cama yo. Eh, hay que tener confianza en los demás. La inteligencia no es una cuestión de grado escolar. Hay gente tremendamente inteligente y perfectamente analfabeta.
cuando de comer se trata y cuando de comerciar se trata, hombre, saber leer y escribir es bueno, pero no es imprescindible. Saber negociar es imprescindible y saber que si hoy me como todos los peces, mañana no hay peces, el cual solo requiere un poco de inteligencia, tampoco necesitas saber escribir y leer. Efectivamente, un nivel de educación adecuado siempre será un factor que favorezca el buen uso de cualquier cosa. Estamos de acuerdo. Pero les ruego, por favor, que pensemos siempre que debemos de confiar en las otras personas y en su capacidad de salir ellos por sí mismos adelante. No nos convirtamos en, no nos convirtamos en los nuevos conquistadores, no nos convirtamos en los papás de nadie. A lo mejor no lo necesitan. A lo mejor lo que necesitan en lugar de que les llevemos de la mano es que les dejemos tranquilos y que lleven su vida como ellos quieren y como ellos plantean y como ellos planifican. Y claro, ellos nos van a seguir viendo de vez en cuando que, oye, que llegamos con un coche eléctrico y ese coche, qué maravilla, yo también quiero tener uno, ¿no? Y ya, pero es que, hijo, para tener un coche de esos tienes que estudiar. ¿Estudiar eso qué es? Mira, pues ahí hay una escuela a 20 kilómetros. Yo desconozco cómo es la realidad cotidiana de estos temas en Perú, en la zona de la selva peruana, pero en África sí tengo alguna experiencia en Marruecos y en el Congo. Es que hay familias que mandan a sus hijos 20 kilómetros todos los días para que vayan a la escuela. Entonces, es bueno que nos preocupemos por estas cosas, Natalie, pero no pequemos de paternalismo. Y sobre todo confiemos en que las personas, los seres humanos, no importa en qué condiciones vivan, ellos son exactamente igual que yo. Hombre, yo he tenido la suerte de que, gracias a mi familia, he podido tener unos estudios y tal y tumba, y vivo he nacido en una región del planeta pues, con un determinado nivel de vida. Pero, pero eso no ha afectado a mi coeficiente intelectual, vamos a decirlo así, igual que no afecta a los otros. Ya digo, conozco a muchas personas bastante analfabetas, pero muy, muy, muy inteligentes, que saben negociar, que saben utilizar recursos, que saben trabajar de manera sostenible para ellos y para su familia y para aquello que les provee de servicios ecológicos. Seamos un poco más optimistas. ¿Eh? Em, Sí, pero ese es un tema que no vamos a solucionar. Legitimidad de las autoridades comunales. Un temazo para Perú. Yo confío ahí en... bueno, tienen ahí a Edwin Zarco, que es experto en estos temas, que yo creo que es el que mejor les va a poder responder a estas cuestiones. Em, les voy a dejar para no aburrirles más. Les recuerdo que sí, que soy director de un máster en economía medioambiental, donde hablamos de estas y muchas otras cosas. En la Universidad Francisco Marroquín desde Madrid, pero online pueden acceder cuando quieran, como quieran, si tienen interés, me contactan, yo les organizo una visita a una aula virtual para que vean cómo son las clases, etcétera, etcétera. Y la cuarta edición queremos empezar a finales de mayo, principios de junio de este año, con lo cual están justo en el momento clave. Y muchísimas gracias por la atención. Y no sé qué más decirles, que muchísimas gracias por haber estado aquí aguantándome una hora y media. Qué barbaridad. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Luis, por tu tiempo. Gracias a todos los que han participado. Bueno, Luis está allá en Alemania, ya va a ser casi la medianoche. Por eso apreciamos mucho el tiempo que nos has brindado, Luis. Lo valoramos mucho. Bueno, gracias a todos los participantes. Cualquier duda que puedan tener, cualquier comentario de parte de este workshop me la puedan hacer llegar. Por ahí yo también le puedo hacer llegar a Luis. Lo importante es que estos workshops o estas plataformas nos ayudan a poder seguir avanzando en la discusión de los temas ambientales, del mercado y el medio ambiente. Y creo que cuando se intercambian ideas, cuando se discuten, uno puede aprender, puede pensar
y vislumbrar nuevas soluciones desde la iniciativa privada, de los individuos, de la función empresarial, a tantos problemas ambientales que no solo suceden en Perú, sino en diversas partes del mundo. Muchas gracias con todos. Gracias, Luis. Gracias a todos. Entonces, Edwin, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde. Todo. feliz tarde. Venga. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.